A continuación desarrollamos el proceso de inyección de plásticos, que es uno de los más importantes que emplea la industria de la transformación de los polímeros. El proceso de inyección se desarrolla usando como equipo una inyectora cuya estructura la vemos en esta oportunidad. Podemos ver aquí, este es el esquema de un equipo de inyección por el cual podemos distinguir la unidad inyectora propiamente dicha, que está constituida por un barril o cilindro que contiene un pistón que es accionado a través de un sistema mecánico que puede ser un motor hidráulico con engranajes, y de manera hidráulica es forzado a impulsar durante su trayecto o el material polimérico que es alimentado a través de la tolva y fundido a través de unas bandas calefactoras, y es forzado a ingresar a un sistema de moldes que contienen la cavidad del producto que deseamos elaborar. Obviamente, para que funcione adecuadamente este equipo, el sistema del molde debe mantener las piezas del molde cerradas, lo cual se garantiza a través de una unidad de cierre que presiona contra el cuerpo de la inyectora. Cuando la cavidad es llenada por el material que ingresa, entonces, después de un ciclo de enfriamiento, va a ser liberada la pieza y continuar su posterior tratamiento. Podemos ver aquí en detalle qué es lo que ocurre cuando el producto inyectado, es decir, el plástico fundido, ingresa al molde. Aquí tenemos la estructura del molde, la parte que está adherida a la inyectora y la parte del molde que va a efectuar la presión, y entre ambos se desarrolla esta cavidad, la cual es llenada por el material que fluye desde la inyectora hacia el molde. Dicha introducción del material fundido se realiza a través de una boquilla que proviene de la máquina de inyección, que contiene un orificio por donde fluye el material fundido. Bueno, aquí tenemos algunos esquemas o formas en las que el material fundido es inyectado a través de la cavidad que forman las dos superficies del molde. Aquí tenemos una representación tridimensional de un ejemplo cómo el material fundido puede llenar cavidades múltiples. Entonces, para que esto ocurra en el molde, debemos construir un sistema de correderas por donde va a fluir el material fundido y llenar por consiguiente las cavidades que nos interesa sean del producto con la forma deseada. Para que ocurra el proceso de inyección, es necesario tener en cuenta todas las etapas que ocurren durante el desarrollo del mismo. Entonces vamos a recrear el proceso de inyección a través de las etapas mostradas a continuación. Primero se encuentra la etapa del cierre del molde, es decir, se forma la cavidad entre las dos partes del molde, la unidad inyectora avanza para posicionar la boquilla en el frente de ingreso al molde e inyecta el material plástico fundido, el cual toma, cada una de estas operaciones que hemos descrito, toma un tiempo determinado, que normalmente es el periodo de segundos. Luego de haber llenado la cavidad del molde, mantiene dicha superficies del molde juntas durante un tiempo donde la presión de cierre permite que el material inyectado pueda llenar plenamente todas las cavidades, incluido aquella que se genera como consecuencia de la contracción durante el enfriamiento o por cambios en las dimensiones de la sección de ingreso. Una vez que el material ya ha llenado plenamente todas las cavidades y hay la garantía de que las mismas
están llenadas plenamente, incluyendo la compensación por contracción, entonces la unidad inyectora retorna a su posición original, dejando y liberando la presión sobre las partes del molde. Luego, entonces, de un tiempo de retención para alivio de temperatura, se procede a la apertura del molde porque ya el material ha pasado el periodo de estabilización dentro del mismo. Entonces, al abrirse el molde, se encuentra la pieza disponible para poder extraerla de la cavidad, y una vez que ocurre este proceso de extracción, el molde nuevamente es cerrado para repetir el mismo ciclo de manera reiterativa. Es importante mencionar que el volumen inyectado corresponde al volumen que va a ser acogido por las cavidades que se encuentran dentro de las paredes del molde. Entonces a esto lo llamamos ciclo de inyección. Lo óptimo es reducir estos tiempos de inyección de modo tal que permita lograr la mayor productividad posible sin el menor defecto que se pueda lograr en el material. Durante el proceso de inyección, enfriamiento y extracción de la pieza inyectada, ocurren variaciones en la presión en diferentes momentos. Aquí tenemos una gráfica que nos expresa de manera consecutiva las variaciones en la presión durante la aplicación del proceso al molde. Podemos ver aquí la evolución de la presión en función del tiempo. La presión se incrementa durante la etapa de llenado, se mantiene constante durante una etapa de consolidación para asegurar la compensación por contracción del material, luego del cual se libera la presión nuevamente a sus niveles mínimos para esperar que transcurra el tiempo de enfriamiento, que sumado con el tiempo de la extracción de la pieza del molde nos da el tiempo total de enfriamiento y de solidificación. Durante esta aplicación de presión ocurren cambios volumétricos que es interpretado a través del diagrama presión, volumen, temperatura, que aquí vemos nosotros los valores del volumen conforme corresponde a cada una de las temperaturas por las que el material está atravesando. Por ejemplo, las primeras líneas, la segunda y la tercera expresan para este material de policarbonato cómo cambia el volumen específico a cada rango de presión que corresponde efectivamente a las presiones que se aplican a la inyectora. De modo que cuando nosotros inyectamos un producto, aplicamos presión, el volumen del material a dicha temperatura se reduce por incremento de presión y luego durante un periodo de retención de la presión, que aquí lo denotamos como BC, representa nuevamente otro cambio en el valor del volumen específico del material. Cuando se libera la presión del molde, entonces hay otro proceso de reducción en la temperatura, y luego de haberse liberado el esfuerzo, continúa el enfriamiento del material con la consiguiente contracción de volumen, de modo tal que el volumen total que se obtiene del material desde el estado fundido al estado sólido corresponde pues a las diferencias entre los volúmenes específicos a cada una de dichas condiciones. Este diagrama permite entonces controlar dichos procesos.
El molde de inyección es un elemento importante del proceso y tenemos aquí una estructura más detallada y una vista de las partes que comprende el diseño del molde, donde tenemos aquí diseñadas las cavidades del mismo. El molde está hecho con elementos que, además de contener las cavidades, contiene sistemas de enfriamiento para permitir la reducción de la temperatura durante el proceso de inyección.